¿Qué tal, exploradores de lo paranormal? Hoy les traigo historias escalofriantes que han sido transmitidas de generación en generación en Monterrey, la ciudad de las montañas, donde las brujas han dejado su huella en el imaginario colectivo. Corría el año 1985 cuando doña Carmen, una respetada vecina del barrio antiguo, vivió un encuentro que jamás olvidaría. Era una noche de luna llena cuando escuchó unos extraños rasguños en su ventana. Al asomarse, observó una figura femenina flotando, vestida completamente de negro, con un rostro pálido y ojos brillantes como brasas. La aparición desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un aroma a azufre. En el Cerro de la Silla, guardián eterno de nuestra ciudad, los habitantes de las colonias aledañas han reportado avistamientos peculiares. María Fernández, una maestra jubilada, cuenta que durante sus caminatas nocturnas ha visto luces danzantes que toman forma de mujeres vestidas con túnicas blancas, realizando rituales misteriosos entre los matorrales. Pero quizás la historia más impactante proviene del barrio de la Luz. Don Roberto, un comerciante local, asegura que en 1992 presenció una reunión de brujas en el antiguo panteón. Describe cómo las figuras se elevaban por encima de las tumbas, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna, mientras murmuraban cánticos en lenguas desconocidas. En la colonia Independencia, las abuelas cuentan a sus nietos sobre la bruja del nopal, una misteriosa mujer que aparece cerca de los grandes nopales durante las noches de luna nueva. Dicen que protege a los niños perdidos y castiga a quienes dañan la naturaleza. Los vigilantes nocturnos del Parque Fundidora han reportado encuentros inexplicables. José Martínez, quien trabajó allí por 15 años, relata cómo en las antiguas naves industriales se escuchan risas femeninas y el roce de telas contra el metal oxidado cuando todo está en completo silencio. En el 2005, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León documentó extraños sucesos en el barrio del Nejayote. Captaron en video sombras que se movían de forma antinatural y luces que parecían seguir patrones específicos, como si estuvieran realizando antiguos rituales. La historia de las brujas de Monterrey está entrelazada con la cultura local, las tradiciones y la protección de sitios sagrados. Muchos creen que estas misteriosas mujeres son guardianas de conocimientos ancestrales y protectoras de lugares importantes para la historia de la ciudad. Cada rincón de Monterrey guarda sus propios secretos y misterios. Las brujas, según los testimonios, parecen preferir lugares con gran carga histórica o energética. El obispado, por ejemplo, ha sido escenario de múltiples avistamientos de figuras femeninas que aparecen y desaparecen entre sus muros coloniales. Es importante mencionar que estas historias forman parte de nuestro rico folclore urbano y deben ser tratadas con respeto, pues representan la memoria colectiva de generaciones de regiomontanos que han dado forma a nuestra identidad cultural. Si alguna vez pasean por las calles del centro histórico en una noche tranquila, quizás escuchen susurros llevados por el viento o vean sombras que no siguen las leyes de la física. No se alarmen, probablemente sean las brujas de Monterrey, vigilantes eternas de nuestra ciudad. Amigos, si les gustó esta historia de misterio regiomontano, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Compartan sus propias experiencias en los comentarios y activen la campanita para no perderse más historias fascinantes de nuestro México mágico. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que estas son historias de nuestro folclore y deben tomarse como tal. Si alguna vez sienten miedo o ansiedad,
no duden en hablar con familiares o buscar ayuda profesional. La realidad siempre es más reconfortante que cualquier historia de terror. Hasta la próxima, exploradores del misterio.